¿Qué tal su fin de semana? ¿Descansaron? No, ¿Cómo que no? ¿Trabajas? no, no, pero estuve por ahí haciendo unas cosillas de la escuela, de otras Ah, materias, ok. pues. Ya les dejaron clases, tareas. Sí, revisar algunos materiales. Muy bien. Ok. Muy bien, chicos. Creo que ya somos todos. Vamos a iniciar en un poquito lo que nos habíamos quedado y un poquito con esta parte de la bioquímica, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, hablábamos un poquito de la vez pasada de la bioquímica y su papel en el área de la salud. Hablábamos así rápidamente ese día, por ejemplo, eh, de la cuestión hormonal. ¿Se acuerdan que hablábamos un poquito de la cuestión hormonal y toda esta parte de que a final de cuentas, pues las hormonas están ahí presentes y son las encargadas de llevar la parte de señales al cerebro y que cumplan con algunas funciones, ¿sí? Pero claro, esto pues está muy ligado a la cuestión energética, a la cuestión de cómo nos llega el ATP, cómo llegan estas transmisiones, esta señal, ¿sí? A partir de qué proteínas, con qué se pegan, ¿no? Cómo llega a pegarse esta hormona o cómo se traduce esta hormona, ¿sí? Pero ya en el sentido, pues ya literal, que ya lo veo un poquito en biología, en la cuestión celular, ¿no? A nivel celular, ¿dónde están situadas las hormonas? ¿Con qué tipo de proteínas se unen? ¿Sí? Para poder llegar a cabo esta traducción o esta señal al cerebro, ¿no? Entonces, pues ya viéndolo un poquito ya más extenso, esta parte de la salud, en la parte de la bioquímica, pues primero vamos a iniciar antes de entrar con esto, pues qué es el estudio, ¿no? ¿Qué es el estudio de la bioquímica o qué nos dice que es la bioquímica? Y pues ahí nos dice rápidamente, ojo chicos, este es un concepto que yo tengo, pero puede haber miles de conceptos, no sé si estamos de acuerdo en eso, te va a depender de la bibliografía, va a depender de dónde busquemos nosotros. El que yo tengo en esta ocasión, pues nos dice que es el estudio sistemático de los compuestos químicos que forman los sistemas vivos, su organización y los principios de su participación en el proceso de la vida, ¿sí? O nos dice también que es aquella que nos pretende describir la estructura orgánica, otra vez, o esta parte de la organización y las funciones de la materia viva. ¿Sí? Ya, bueno, esta cuestión de la materia viva en cuestiones de términos moleculares, hablando literalmente, ¿no? Entonces, si se fijan, pues cualquier otro concepto que nosotros busquemos, pues va a estar muy relacionado con esta parte de la organización. ¿Sí? Esta organización que nosotros tenemos y de qué estamos hechos. Nosotros sabemos que estamos hechos de qué, chicos. ¿Se acuerdan de qué estábamos hechos? De nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono. Así es. Se dice que es lo principal, ¿no? Sabemos que tenemos otro tipo de minerales, sí, pero a final de cuentas, nuestra principal, pues son los carbonos, los nitrógenos y los oxígenos, ¿no? Por ahí los nitrógenos también. Y nos dice que esta cuestión de la bioquímica, híjole, pues su objetivo como tal es que nosotros entendamos que, chicos, hay algunas preguntas que se hacen en esta parte de la bioquímica y una de ellas es las estructuras químicas, ¿no? ¿Cómo o cuáles son las estructuras químicas de los componentes de la materia viva? Bueno, ya Isaac ya nos dijo algunos de esos componentes, ya hablamos de los carbonos, de los oxígenos, pero otra forma también, o que podamos nosotros contestarnos más adelante de la bioquímica, ¿de qué forma interactúan estos componentes para dar origen a estructuras supramoleculares organizadas, ya sea células, tejidos o, por qué no, el mismo organismo? Y creo que un poquito de eso pues ya lo vimos nosotros en la parte, otra vez en la parte biológica, o que retomamos la parte biológica y ahí nos dice un poquito más o menos cómo estaba interactuada, que al final de cuentas, chicos, la biología celular o la biología molecular está muy relacionada con la bioquímica, precisamente por eso, porque ella nos da o nos dice qué es lo que pasa a nivel celular
para que nosotros entendamos precisamente qué es lo que está pasando con estas interacciones. ¿Qué pasa si no hay estas interacciones, chicos, de las proteínas con los lípidos o más bien la membrana celular? ¿Se acuerdan de la membrana celular? ¿Era importante la membrana celular plasmática o era X en nuestra vida? Sí, es importante. Era bastante importante, ya que ella nos permitía el paso de ciertas estructuras, ¿no? O de ciertos complejos nada más, y que gracias a esa parte lipídica de nuestra membrana celular es que nosotros tenemos algunas funciones. Otra pregunta que nosotros podríamos contestarnos con la bioquímica más adelante, y que ustedes ya lo saben, es cómo extraen la energía de su entorno. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ATP, de la glucosa? Pues al final de cuentas, pues ya es bioquímica, ya es la bioquímica que nosotros conocemos y que lo conocemos en forma de glucólisis, ¿cierto? Entonces, no se preocupen, lo vamos a retomar más adelante esta parte de la glucólisis, ¿sí? Pero igual si lo quieren ir retomando, pues adelante, sus apuntes de biología, pues son bienvenidos. Otra pregunta que podemos nosotros contestarnos más adelante con la bioquímica es cambios químicos que acompañan a la reproducción, al envejecimiento y a la muerte de las células y organismos, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes qué pasaba con algún tipo de células? ¿Por qué teníamos este envejecimiento celular? ¿Lo recuerdan? No, maestra. O sea, solo con la persona, pero no con la célula. ¿Cómo con la persona? Pues sí, o sea que una persona envejece porque poco a poco va perdiendo la capacidad de crear células nuevas. ¿Mm? Este, pero no recuerdo la razón pues, por la que se pierde esa capacidad. ¿Ok? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la fosforilación? La fosforilación oxidativa. ¿Sí se acuerdan un poquito? Sí la vieron, ¿no? Pues es precisamente esta cuestión del envejecimiento celular, un poquito esta parte de la fosforilación, que ya no, sí, exactamente, ya no reproducimos células nuevas, pero un poquito tiene que ver con esta fosforilación, porque si nos ponemos ya más certeros a esta cuestión o más enfoque a esta parte de la fosforilación o del envejecimiento, hay personas muy jóvenes que dejan de realizar esta función y precisamente es debido a la fosforilación, esta producción de donde el ATP pierde un fosfato y gana un fosfato y se forma el NAT, el NAP. Toda esta cuestión pues tiene que ver un poquito con la bioquímica y con la parte medular de la célula, ¿no? Entonces, díganme ustedes si la bioquímica pues nos podría ayudar a entender toda esta organización. Pues claro que nos podría ayudar y es lo que vamos a estar nosotros trabajando durante esta cuestión, ¿no? Nos dice también, por ejemplo, chicos, que la bioquímica se divide en tres áreas principales. Una, que es la estructura química, ¿sí? Ya hablamos de qué está compuesta la materia química o la materia viva, ya nos contestaron, ¿sí? Y la parte el funcionamiento biológico con la estructura química. Pues ya hablamos ahorita de la célula, ya hablamos de la membrana plasmática, pues todo eso es la parte química que nosotros tenemos ahí, la cuestión química muy profunda, ¿no? El metabolismo. ¿Alguien me quiere hablar qué es el metabolismo? ¿O qué es el metabolismo? Emilio. No me dio tiempo de buscarlo en internet, así que le tendré que decir como yo lo entiendo. Así es. El metabolismo aquí dentro de la bioquímica pienso que es cómo se procesan este, la, pues, los químicos, lo que se le está dando de alimento a la célula, ¿no? O las señales. Ok, gracias Emilio. Esmeralda. Sí, bueno, es todas las reacciones químicas que llevamos
en el cuerpo, bueno, a través del cuerpo, pues, en las células. Y como decía Emilio, en donde los alimentos se convierten en energía. Ok. ¿Alguien más? Pues sí, o sea, prácticamente es la ruta o sea, el conjunto de transformaciones químicas que realiza un organismo para crear energía, ¿no? Que necesita para funcionar. Así es. Pues sí, exactamente son las reacciones químicas, ¿cierto? Que se producen a partir de la materia orgánica y que ahí tiene que ver un poco la parte heterótrofa, ¿se acuerdan de eso? Y autótrofa, que ahí tiene que ver, ¿cierto? Hay formas de metabolismos que están involucrados de esta manera. Oigan, y otra área principal de la bioquímica, pues es la genética molecular. ¿De qué nos hablará ahí? Supongo que de las moléculas que utilizan los genes o algo así. ¿Algo así? Pues de la información que tienen dentro de nuestro ADN, o sea, y cómo, o sea, todos los procesos que se llevan a cabo, pues al final es porque las instrucciones están pues, escritas en los genes y pues ya está como el mapa hecho. Así es, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos, pues la bioquímica es fácil, ¿no? Una, entender el metabolismo, la otra, entender de qué estamos hechos, cuáles son los componentes y para qué los tenemos también presentes, ¿no? ¿Para qué tenemos los carbonos, por ejemplo? ¿Para qué tenemos el oxígeno? Y esta parte de la genética molecular que ha venido a dar toda esta voltereta, ¿no? Al mundo, que es la expresión precisamente, la expresión genética, la parte de conocer la herencia genética, donde viene el estudio del ADN y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, pues imagínense, casi por nada, la bioquímica pues es una parte fundamental de nuestro estudio, ¿no? Y toda esta parte molecular. Muy bien. Mm, Aquí nos habla, chicos, mm, cómo es que nosotros podemos encontrar la bioquímica o cuáles son los componentes, ¿sí? Los componentes, ya sea del universo, de la corteza o del cuerpo humano. Y nos habla precisamente de esta composición y de las cantidades que nosotros podemos encontrar en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, nos habla que en el universo, pues los que dominan, pues es el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno y el helio como tal son los que predominan en el universo, ¿sí? Aquí los tenemos. Esta escala es escala logarítmica, entonces, chequenlo más o menos, ¿no? Entonces, vean aquí, helio y hidrógeno son los que predominan en el universo. Y cuando nos vamos, por ejemplo, a la corteza terrestre, pues aquí vemos precisamente que aquí es el oxígeno el que predomina, ¿sí? El silicio, ¿por qué no? Vean el silicio, por acá lo tenemos, pero cuando nos vamos ya al cuerpo humano, híjole, en el cuerpo humano pues está todavía más parejito, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Tenemos el hidrógeno, tenemos, ¿por qué no? El carbono, el oxígeno, vean las cantidades que tenemos en el cuerpo humano, el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno aquí está presente, sodio, magnesio. ¿Qué otro, chicos? Bueno, silicio ya lo habíamos dicho. ¿Qué tenemos aquí? Fósforo. El Fósforo. fósforo, el azufre, cloro, ¿sí? No sé Ujú. si leyeron algo relacionado, chicos, con esta cuestión del dióxido de cloro ahora para el COVID. ¿Sí leyeron o no leyeron? Pues nada más yo escuché mucho de que mucha gente así que tómate unas pastillitas con dióxido de cloro y, y ya no me puse a ahondar más porque me dijeron que era malo y dije, no, pues mejor le echo ganas a la escuela. Ok, ya hay investigaciones sobre esto. No es tan malo al parecer, sí es altamente oxidativo. Eh,
El problema aquí son las cantidades, ¿no? Las cantidades que podamos nosotros necesitar en el cuerpo humano. Si vemos que tenemos aquí la presencia de cloro, ¿sí? En nuestro cuerpo o en nuestra composición, vaya, ¿no? Del cuerpo humano. Sin embargo, se encuentra de diferente manera a como lo queremos tomar, ¿no? No sé si les ha tocado, por ejemplo, no sé si ustedes lo hagan o su familia o su mamá, por ejemplo, o la persona que les ayuda, utilice cloro, por ejemplo, para limpiar las superficies, ¿no? Yo les comento porque en algún tiempo yo lo hice, me gustaba tener eh, esta parte de los baños súper blancos. Entonces, tenía esa mala costumbre de llenar de cloro, ¿no? Lamentablemente cuando el cloro que nos venden, pues está más o menos al 3%, está bastante diluido, ¿sí? Pero ya cuando lo combinas con otro tipo de sustancias químicas y si a eso le pones agua caliente, híjole, pues es una bomba, ¿no? Yo lo dejé de usar porque me lastimé toda la cuestión respiratoria, porque me encantaba utilizarlo. Ahora imagínense si no lo tomamos, el problema aquí no era tanto que nos hiciera daño, la cuestión es a qué cantidades es necesario, a qué cantidades podemos tomarlo y que no nos pase nada, ¿no? Entonces, sí es una terapia que sí estaba funcionando, pero lamentablemente no había el estudio todavía hace un año más o menos para decir, estas son las cantidades apropiadas, ¿no? Entonces, pues sí lo tenemos aquí, pero pues no, ya como dióxido altamente oxidativo, híjole, pues no sé qué tan bueno sea. Otro que tenemos aquí, que tenemos, ¿sí ven mi cursor? ¿Potasio? Potasio. El potasio, ¿cierto? Este potasio que tenemos, en esta parte, y luego tenemos, ¿qué más? Calcio y bueno, ya todos los demás que entran, ¿no? Entonces, vean cómo de cierta manera, pues ahí estamos, ¿sí? Con el hidrógeno, con el carbono, que son los componentes principales en esta parte del cuerpo humano. Y aquí nos habla un poquito de los tipos de moléculas que puede llegar a estudiar la bioquímica, ¿sí? Nos habla precisamente desde la materia, ¿sí? Y nos dice que la materia viva, pues ya sabemos que está formada precisamente por estos bioelementos, ¿sí? Por la cuestión de su abundancia, ¿sí? Pueden ser primarios y secundarios. Por el lado de esta parte de los secundarios tenemos los oligoelementos, que son la parte más pequeña, algunos minerales por ahí que tenemos, ¿no? Pero por el lado de los primarios y secundarios tenemos los que están precisamente por la parte de los enlaces químicos, ¿sí? Los que están estableciendo estos enlaces químicos ya cuando hablamos de las aminas, de los grupos carboxílicos, ¿sí se acuerdan de esto, no? De este tipo de enlaces, ¿sí? Y que nos hablan precisamente que van formando biomoléculas y que estas dos a su vez están clasificadas según su tipo y según su función. Entonces, estas biomoléculas, pues aquí tenemos que son la parte estructurales, la parte energética, la parte dinámica, cómo nos movemos, qué es lo que nos da energía un poquito, y también porque no tenemos en este caso, que ya es la parte orgánica e inorgánica, que son las más para nosotros, ¿no? Las más importantes. En el caso de la inorgánica, pues tenemos el agua y las sales minerales, que sabemos que son necesarias, pero que también, chicos, híjole, pues en exceso hacen daño, ¿cierto? Todo en exceso hace daño. Por ahí dicen, ay, no, es que toma mucha agua para que puedas adelgazar, ¿cierto? Pero también el exceso de agua es dañino. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es dañino el exceso de agua también. Porque disuelve sales que tenemos dentro de nosotros. Nos está disolviendo estas sales y estamos haciendo trabajar al organismo más de lo normal, ¿cierto? Sí, sí es bueno, sí, yo no digo que no, pero también si de repente ponemos a trabajar a nuestro organismo, imagínense, ustedes toman agua, no sé, 1 litro, 1,5 litros en promedio, ¿sí? Sobre todo cuando hace más calor. Y de repente dicen, les entra la loquera y van a tomar 4 litros de agua diarios, porque agarraron una moda por ahí, ¿no? Pues el primer día, ¿cómo va a estar su organismo? Pues va a estar como loco, ¿no?
porque no estaba acostumbrado. El trabajar también de más los riñones pudiera ser malo, ¿sí? Ahora, hay gente que le encanta el agua mineral, ¿sí? Yo soy una de ellas, a mí me encantaba el agua mineral, sobre todo bien helada, la prefería en vez de agua normal, ¿no? Pero también es mala esta parte de las sales minerales, que pueda contener un agua mineral, un electrolito, por ejemplo. Este, sí son buenos cuando estamos deshidratados, ¿cierto? Pero no como para consumo diario. Entonces, ojo con esto, ¿no? Y tenemos los orgánicos, las biomoléculas orgánicas, que es el que nos vamos a centrar en el estudio de la bioquímica, que son la parte de los glúcidos o los carbohidratos, ¿sí? La parte de los lípidos, la parte de las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿sí? En esta parte de los glúcidos, ¿qué puedan decirme de esta parte de como tipo orgánico? ¿Qué pudieran decirme? ¿Qué son? ¿De qué están hechos al igual? Pues también están compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno. Así es. Este, pues tienen que ver mucho con los hidratos de carbono, ¿no? O sea, bueno, con los carbohidratos. Y pues prácticamente el cuerpo los usa como fuente de energía, solo que pues depende de qué recursos tenga, pues es lo que los va a ocupar. O sea, tengo entendido que, por ejemplo, los glúcidos y los lípidos son fuente de energía, pero unos son más fáciles de degradar que otros. Entonces, te van a dar una energía de mayor calidad los lípidos, pero un glúcido tu cuerpo lo puede degradar facilísimo. Fácil, cierto. Muy bien. Gracias, Isaac. ¿Alguien más? Daniel. Pues creo que ya dijo lo más importante. Ok, Daniel. Exactamente. Es esta cuestión de encontrar algunos componentes que pueden ser más fácil para degradarlos, ¿no? Ok, queremos una energía. Bueno, ok, andamos así como que, híjole, medio cansados, medio, este, no sé, apachurradillos por ahí, pues ¿qué vamos a comer? Pues lo más rápido para que nos dé esta energía en el cuerpo. Híjole, pues no me voy a comer un bistec. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa si me como un bistec? ¿Cómo sería este metabolismo? ¿O cómo sería voy a obtener esta energía más fácil, más libre, o voy a batallar más? Batallar más, ¿no? Sí, Vamos, se va a batallar más. vamos a batallar más si me como un bistec, por ejemplo. Entonces, por eso cuando dicen, bueno, ando como que falta de energía, bueno, normalmente nos vamos por los chocolates, ¿cierto? Pero pues bueno, el chocolate pues depende, ¿no? También de qué tan mal nos sentamos en ese momento. O por ejemplo, rápido, pues tómate una coca, ¿no? Pero algo que podemos suplir fácilmente, por ejemplo, es con una fruta. Si yo me como una fruta, ¿sí? Con el azúcar que trae es necesaria o es la suficiente para que yo suba esta energía. Aparte, a nuestro organismo, ¿sí? Si yo estaba a falta de energía, si tenía esta pesadez, cuando yo consuma una fruta, no voy a estresar mi cuerpo, no voy a necesitar energía extra, ¿sí? Para poder desbaratarla y aprovechar esta energía. Todo diferente que si me como un bistec, pues otra vez me va a dar para abajo, ¿no? Me va a volver a dar sueño o el mal del puerco, como dicen por ahí, vulgarmente, que si yo me como un bistec, ¿no? Desde nada me va a servir. Entonces, todas estas partes de los orgánicos, pues sí, a final de cuentas están hechos otra vez de carbono, son cadenas de carbonos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿sí? Que están más relacionados o muy de cerca con el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estudiaremos en esta parte de la bioquímica. Ok,
tenemos aquí, por ejemplo, esta parte de cómo está desempeñada, cómo está diferenciada esta parte de la bioquímica. Por ahí, ustedes ya tienen algunos conceptos que ustedes ya manejan, ¿cierto? Como cuáles, por ejemplo, ustedes ya saben qué es el ATP, ya saben qué es el NAT, el NAP, el FADA más, ¿sí? ¿Cierto? Y todo tiene que ver precisamente con esta cuestión del catabolismo y el anabolismo, ¿sí? ¿Qué es, antes de iniciar con esta parte de los nutrientes y todo esto, ah, Melissa, ¿qué es el catabolismo? Melissa, ¿sí estás con nosotros? Chicos, Melissa. A ver, Sí, dice que no me sirve el micro. ok. Teresa Sánchez, ¿qué es el catabolismo? No recuerdo muy bien, Ajá. pero es una manera en la que se sintetizan las moléculas del ATP y eso, ¿no? Algo así. Fer Gudiño. Bueno, es el proceso por el cual las moléculas se van destruyendo. Por ejemplo, en la comida, cuando se sintetizan los alimentos, como los carbohidratos, se van como descomponiendo. Así es, Teresa. La idea del catabolismo, pues es precisamente sustancias complejas, hacerlas todavía más simples o más sencillas para que estén disponibles, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el anabolismo, Miguel, ¿qué sería el anabolismo? No se te Miguel. escucha, Mike. Creo que no funciona su micrófono. A ver, habla. No, no Ah, se te sí, nos escucha. escucha. No, ok. Ay, chicos, qué bárbaro. Pues el anabolismo, pues es lo contrario, ¿no? Es Es la lo formación contrario. de sustancias complejas, ¿cierto? A partir de sustancias simples o sencillas. Entonces aquí no lo dice, entonces vean las flechas cómo van, ¿no? Tenemos los nutrientes y es precisamente a llevar a la degradación, a esta degradación de complejos o sustancias más simples para poder utilizarlo o tener esta energía, ¿sí? Como energía, bueno, más bien disponible para producción de energía. Y el anabolismo, pues es todo lo diferente, o sea, a partir de sustancias, ¿sí? Es formar algo más complejo a partir de algo más sencillo. Por ejemplo, los aminoácidos, pues nosotros sabemos que los aminoácidos es de lo que están formadas las proteínas, ¿cierto? Por ejemplo, los azúcares, pues ahí interfieren bastante con los ácidos nucleicos, ¿sí? Ácidos grasos, ¿por qué no? Pues también aquí estos ácidos grasos un poquito con los lípidos, un poquito con los ácidos nucleicos, las bases nitrogenadas, pues no se diga, ¿no? Con esta parte de los lípidos, ¿sí? Y los azúcares, pues con los polisacáridos. Entonces, si ustedes se fijan, si nosotros vamos uniendo esto, pues ya podemos llegar a formar lo que está del otro lado. Ahora, como subproductos de estas reacciones, ya sea de catabolismo y anabolismo, pues tenemos la formación de todo esto, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué era más o menos cada de uno de ellos? Denme un minuto y regresamos con esta pregunta, ¿va? No me tardo. Sí.
¿Ya me escucho? Ok. Ya, soy ingeniero. Ahora yo no los escucho a ustedes. Ah, cambia el del audio. La pregunta es qué eran los subproductos, ¿no? O sea, Pues el ¿Qué es metabolismo, o el sea, ¿qué es ATP y ATP? el NAD, NAD, NADH? NAD, pH, ¿Para qué sirven? NH2. Ajá. Depende de cuál sea. ¿Ya me escuchan? Ahí sí. Sí, ¿verdad? A ver, hable, compadre. Hola, buenas Ah, tardes, ya, por fin. profesor. Ahí está. Muy bien. Ok, gracias por esperarme, chicos. ¿Qué era este ADP? ¿Qué era este adenosin difosfato o adenosin trifosfato? ¿Se acuerdan? El ATP, el ADP, ¿dónde estaban relacionados ellos? ¿O se acuerdan dónde los vieron? Bueno, yo me acuerdo que los vimos en el ciclo de Krebs, Ajá. principalmente. Estaban bueno, todos en general están relacionados con la aportación de energía. Exacto. Bueno, con la aportación de energía, el ATP y el ADP, ¿cierto? Esta parte de la pérdida del fosfato y la unión a partir. Y tenía que ver un poquito con la cadena de transporte de electrones. ¿Se acuerdan? ¿Sí la vieron? Sí, ¿Sí? Ok. Entonces, cuando nosotros veíamos esta parte de la cadena de transporte de electrones, nos hablaba ahí que las moléculas encargadas de esta oxidación, pues era el NAD, ¿sí? El NAD y el NAP, ¿cierto? Y que por ahí nosotros cuando perdíamos este fosfato y se unía a algo más en esta cadena de reacción, de cadena de transporte de electrones, hay que ver las cosas como son, ¿sí? Pues ahí nosotros teníamos que precisamente este intercambio de electrones, pues eran los que nos daban esta cuestión de del transporte de electrones, perdón, es que me estoy queriendo acordar, de la cadena de transporte de electrones, cuando nosotros teníamos este fosfato se unía, ¿sí? A la hora de unirse como tal, ahí había un intercambio electrónico, ¿cierto? Y que este electrón, a final de cuentas, nos daba la energía producida
por cada molécula, ¿sí? Y también, bueno, no sé si ustedes lo vieron, también nos hablaba, por ejemplo, ahí que normalmente para la cuestión del ATP nos hablaba ahí de cuántas moléculas de ATP son las que tenemos ahí incluidas. ¿Cuántas se forman? ¿Se acuerdan? Me parece que eran 36 por cada molécula de glucosa, si no mal recuerdo. Entre 36, otros hablaban de 38, ¿cierto? Otras de 34, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Sí, Pero no sé si recuerdan que también ya para terminar, ya cuando hablamos de este tipo de reacciones, esta cuestión de las sintasas, esta parte de la transporte de electrones, nos hablaba que es un sistema o un metabolismo en esta cuestión que no se ha terminado de estudiar. Hay propuestas todavía más adelante y que nadie está seguro de que en verdad sean los 34, 36 o 38 moléculas de ATP que se están formando. O sea, ni siquiera están seguros de cuánto en verdad se está formando. ¿Sí? No sé si lo revisaron ya al final esta cuestión de que se sigue estudiando esta parte de la cadena de transporte de electrones, porque ahí en esta cadena de transporte de electrones es donde sucede todo lo de la glucosa. ¿Sí? ¿Cuántos electrones podemos estar teniendo o cuántos podemos estar transportando en esta cadena de transporte? Entonces, híjole, pues ahí está todavía como para que lo sigan estudiando ustedes más adelante si se quieren dedicar a la bioquímica, pues son los mecanismos de reacción que están todavía latentes, ¿sí? Y que tenemos ahí todavía por estudiar, ¿sí? ¿Algún comentario, chicos, hasta aquí? Muy bien. De todos modos, todo esto, pues lo vamos a retomar. Esto es así como muy general, ¿sí? Esto es como muy general y poco a poco vamos a ir viendo, vamos a retomar otra vez la glucólisis más adelante, ¿no? Pero primero tenemos que ver de qué está hecho todo lo demás. Entonces, la bioquímica y su relación con otras ciencias. Ok, ¿qué ciencias tenemos aquí, chicos? Híjoles, tenemos nada más ni nada menos, primero lo que es la biotecnología. ¿Cómo creen ustedes que está involucrada la biotecnología? En los procesos químicos y biológicos. Procesos químicos y biológicos. Sí. ¿Cómo reaccionan las bacterias o distintos organismos ante ciertos estímulos? Sí, también, Emilio, ¿por qué no? ¿Quién más? Acuérdense que ese es cómo lo podemos ver nosotros y de qué manera puede influenciar o a los biotecnólogos de qué les puede ayudarse o saber bioquímica. ¿Conocen algún biotecnólogo? Solo Mi estudiantes. hermano, Estudiantes. ¿Quién dijo mi hermano? yo, Fernanda Sotres. ¿Dónde estudió tu hermano, Fernanda? En la UTC, creo. Sí. ¿Hace cuánto? Hace como, no sé, como 3, 4 años, yo creo. ¿Cómo se llama? Carlos, Carlos Donativo. Sotres. Sí, lo conozco. No, pues es mi hermano. Muy bien, me lo saludas. Sí, gracias. Muy bien. A final de cuentas, esta parte de la biotecnología aplicada, o más bien, cómo puede llegar a ayudar la bioquímica a una biotecnología. Vean, aquí es al revés. ¿Cómo vemos la bioquímica en la biotecnología? Híjole, sabemos que la biotecnología está más que nada enfocada a esta parte de abordar problemas y enfermedades del futuro, ¿cierto? Bueno, actuales y del futuro, ¿sí? Una de las problemáticas que tenemos en este mundo actual, vaya,
Una, híjole, pues es la cuestión de alimentos, ¿cierto? Esta parte de alimentos, esta nueva, esta nueva modificación que tenemos ahora, pues nos ha llevado a tener que gastarnos los alimentos, no tenemos dónde sembrar, ya nos acabamos las tierras, bueno, hablando de la cuestión alimentaria, ¿no? Pero tenemos también la aparición de nuevas alergias, tenemos la cuestión de aumento de cáncer, la parte de la cuestión genética, la parte de la obesidad, y se refiere que la biotecnología nos va a ayudar de cierta manera a mejorar todo esto, ¿sí? La biotecnología se supone que ellos son los encargados de hacer modificaciones genéticas, ¿sí? De hacer las modificaciones genéticas para mejorar todo este tipo de enfermedades y que nos ayuden a estar mejor, ¿no? Pero si ellos no conocen cómo es que está la enfermedad, si ellos no conocen qué van a modificar, híjole, pues poco nos van a poder ayudar. Por eso es que ellos tienen que llevar lo que es la bioquímica en su carrera. Deben de conocer los procesos bioquímicos para poder desarrollar o entender alguna enfermedad, ¿sí? Y luego tenemos, ¿por qué no, chicos? La patología, ¿sí? Híjole, otra vez, nuevas enfermedades, ¿sí? Nuevas enfermedades. Y la patología que nos da, pues nos da toda esta parte de estudio, ¿sí? A través de órganos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con este órgano? ¿Cómo está el tejido? Si tenemos líquidos corporales, si hay cuerpos externos, ¿sí? Entonces la patología y la bioquímica pues nos dan el estudio científico de la enfermedad, ¿sí? Este estudio científico de conocer qué contiene imagínense, ya tienen un líquido corporal, ¿sí? Hay que ver de qué está hecho. ¿Qué tiene? Si tiene lípidos, si tiene carbohidratos, qué tipo de moléculas tiene presentes, ¿sí? Y luego tenemos a la agronomía, otra vez. ¿Cómo es que nosotros podemos ayudar a los agrónomos o los bioquímicos, la bioquímica, cómo puede ayudar a los agrónomos, ¿sí? Al mejoramiento de la nutrición, por ejemplo, de nutrición, de la nutrición animal, por ejemplo, ¿no? Cómo obtener mejores carnes, por ejemplo, en la cuestión de la parte de las vacas, en la cuestión de los cultivos, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros mejorar? Nos dice, en la bioquímica, el ingeniero agrónomo encuentra los fundamentos científicos para la autoconservación y la autoproducción, ¿sí? Si ellos conocen la bioquímica o la pueden llevar, híjole, pues el ingeniero agrónomo va a tener este avance, ¿cierto? Y hablando de ese sentido, ¿cómo creen que sea la farmacología? ¿Cómo dónde puede estar involucrada ahí la bioquímica? En cómo actúan los fármacos bueno, en algunos procesos químicos, en algunas bacterias o seres vivos, algo así. Bueno, algo así me imagino. Sí, Josué, algo así más o menos, y sí, de hecho sí, ayuda bastante. Rocío, ¿qué nos puedes decir? Así es, Rocío, muchas gracias. Acuérdense cuando hablábamos la clase pasada de las materias que van a llevar, ¿no? Esta parte de biomateriales. ¿Se acuerdan que hablamos de biomateriales? ¿Sí? Y precisamente es esto, es un biomaterial, ok, voy a poner a lo mejor un medicamento, ¿sí? Pero estamos hablando que el medicamento ya está hecho, pero ¿qué pasa? Ustedes no son farmacobiólogos, ustedes van a tomar ese medicamento y lo van a tratar de meter al cuerpo humano, ¿sí? En algo, a lo mejor en alguna prótesis, algo va a pasar ahí. Pero si ustedes no conocen esta interacción entre las sustancias químicas y el organismo viviente, que es lo que nosotros tenemos que estudiar, híjole, pues nos va
causar ahí una problemática. Entonces, el ingeniero, o bueno, más bien el licenciado en farmacología, sí, tiene que conocer precisamente o estudiar las propiedades de estas sustancias químicas, ¿sí? Y cómo es compatible con el cuerpo humano o cómo interactúa con la persona humana, ¿sí? Para poder llevar a cabo una prevención de enfermedades, ¿por qué no? ¿Cierto? Ok, la parte endocrinóloga, ¿cómo está involucrada la bioquímica, chicos? Y eso también lo vimos en la clase pasada. Pues es que tiene que ver con todas las hormonas, ¿no? Así es. Entonces, pues prácticamente, pues las hormonas regulan todos nuestros sistemas que tenemos. Entonces tenemos que ver cómo actúan y de qué manera y bajo qué situaciones. Entonces, pues por ejemplo, alguien que tiene problema de la tiroides, por qué puede tener hipotiroidismo? O, bueno, pues es que todo está regulado por eso. O sea, no sé cómo va de la mano. O sea, no puedes hablar de una sin la otra. Así es. Así es, chicos. Como lo menciona Isaac, a final de cuentas, pues es toda la cuestión hormonal, ¿no? Y la cuestión hormonal es la que se encarga de toda la señalética en las células, y sin ella, pues no hay esta cuestión, ¿no? Entonces, es necesario que la endocrinología, pues está más que relacionada con la bioquímica, y si no conocemos esta parte de cómo funciona la célula, cómo funciona con ciertos o cuáles nutrientes, pues no podemos llegar a nada interesante. Otra más es la nutrición. ¿Cómo creen que esté ustedes relacionada a la nutrición? Si ya hablamos ahorita de un bistec y de una fruta, imagínense cómo es que está relacionada la bioquímica con esta ciencia. Pues Lo igual que en los decíamos del procesos. catabolismo, ¿no? Y anabolismo. Ok, gracias. José, ¿ibas a comentar también? Perdón. Ok, pues sí, o sea, sí, prácticamente lo de la energía, o sea, de cómo lo que comes afecta, pues, químicamente en tu cuerpo. Así es. A final de cuentas dicen por ahí, ¿no? Somos lo que comemos, ¿cierto? Es una frase media fea, pero real, ¿no? Es real, sabemos que nos hace daño y que no. Entonces, pues la nutrición pues está ahí, ¿no? Nos alimentamos, ¿sí? Nosotros nos alimentamos, bueno, a veces con lo que comemos, a veces nos alimentamos, ¿por qué no? ¿Sí? Y sabemos que estos alimentos que nosotros consumimos, pues normalmente terminan en vitaminas, minerales, antioxidantes, aminoácidos esenciales, dependiendo de cuál sea nuestra alimentación también, ¿no? La inmunología, chicos. Pues es que prácticamente las últimas tres que hemos hablado están relacionadas mucho. O sea, bueno, esto está curioso porque resulta que, o sea, estudios recientes dicen que prácticamente nuestros intestinos y estómagos son más importantes que el cerebro prácticamente, porque ahí es donde está la microbiota. Entonces, pues ahí es donde se concentra primero nuestro sistema inmune, prácticamente está regido por el intestino delgado, que ahí es donde, si estamos mal de ahí, nuestro sistema inmune pues prácticamente es nulo. Y, y respecto a la nutrición en la endocrinología, pues ya es algo hasta social. O sea, ya se ha demostrado que la alimentación de una persona influye en su capacidad cerebral, en el funcionamiento, de hasta cómo piensa. Entonces, pues hasta lo que es la antropología ya ha entrado en esos aspectos porque pues la desigualdades en la calidad de los alimentos pues ya se ven afectados hasta las clases sociales, ¿no? De que pues no toda la gente tiene acceso a la misma calidad de alimentos que otros. Entonces, pues no es lo mismo alguien que se alimenta de frutas, y tiene acceso a cosas más exóticas, a alguien que prácticamente se la pasa comiendo puro maíz y trigo. Entonces, pues alguien con una dieta desbalanceada va a ser más propenso a enfermedades. Así es, Isaac. Creo que lo has comentado bastante bien. Y sí, es esta cuestión, ¿no?
va a depender de mucho de nuestra alimentación, va a depender también de qué tan bien o qué tan mal nos vamos a alimentar, pero también tiene que ver mucho híjole, aunque no debería decirlo, la cultura, la parte económica, híjole, todo nos afecta alrededor, ¿no? Entonces sí tenemos que conocer bastante bien. Muy bien, muchas gracias, Isaac. Otra más es enfermería. ¿De qué manera la enfermería pudiéramos relacionarla con la bioquímica? ¿Quién dice yo? Pues igual sería lo mismo de saber las funciones que pasan en el cuerpo humano de las principales moléculas. Así es, Esmeralda, porque si nosotros, bueno, si la parte de la parte de enfermeros, bueno, más bien de esta facultad, tiene o sabe el funcionamiento que debería de tener el organismo, híjole, pues ellos lo comprenden, pueden ayudarnos con nuevas terapias o ofrecer otro tipo de cuidados, ¿cierto? Si ellos conocen el cuerpo humano y saben cómo debe de comportarse, a lo mejor al hacer alguna curación que ellos vean algún líquido que no es normal, ¿sí? Pudieran decir ellos o más o menos pensar que pudiera ser, ¿sí? Y la genética, bueno, ya hemos hablado mucho de ella, de esta parte de la genética, ¿sí? Nos habla que muchos de los problemas que se han resultado en la genética, pues se han esclarecido gracias a la bioquímica y esta relación que hay en esta cuestión celular que tenemos, ¿no? Y gracias a las técnicas bioquímicas, pues es que se ha venido a esclarecer todavía un poquito más, ¿no? Y que podemos dar otro tipo de explicaciones a nivel molecular, ¿sí? De los caracteres hereditarios. Y finalmente, chicos, la química. ¿De qué manera estará la química ahí relacionada? ¿Creen que sea necesaria? Yo creo que es muy necesario prácticamente, pues es la base de la bioquímica principalmente, porque pues, todos son procesos químicos, moléculas, reacciones, y eso. Así es, todos son reacciones químicas a final de cuentas, ¿no? O sea, todo lo resumimos ahí en reacciones químicas. ¿Qué pasó, Josué? Platíquenme el chiste para reírme yo también. Todos son reacciones químicas, ¿sí? A final de cuentas, en el estudio de la materia viva, tenemos por ahí, como también la bioquímica tiene que estar en la química, como la química tiene que estar con los bioquímicos. Si el bioquímico no tiene los conocimientos de química general, de química orgánica, híjole, pues estamos atrapados, ¿no? Porque nos dice que la química orgánica pues nos va a ayudar a comprender todos los mecanismos de las reacciones enzimáticas, por ejemplo. Sabemos que ahí las enzimas están de por medio, ¿sí? Y que si no tenemos el conocimiento de la química orgánica, híjole, o esta cinética que hablaban ahorita también, de conocer la cinética de una reacción, pues nos puede ayudar a conocer bastante esta manera de la química o, por qué no, de la bioquímica. ¿Sí, chicos? No sé si tengan algún comentario hasta aquí. Ok. Muy bien. Entonces, algunas características de los seres vivos, pues ustedes ya las conocen, ¿no? Ya sabemos que los seres vivos, pues se componen de células, ¿cierto? Se componen de células, crecen y se desarrollan también, ¿por qué no? ¿Sí? Tienen movimiento alguno de ellos, algunos reaccionamos a los estímulos, ¿sí? Que evolucionamos y adaptamos al ambiente, se reproducen, ¿sí? Y regulan sus procesos metabólicos, como ya hemos estado hablando de uno de ellos, ¿no? Esta parte de la fosforilación, del ciclo de Krebs, de la acetilcoenzima Q, y toda esta cuestión, ¿no? Ya hablamos un poquito también del metabolismo y nos dice pues, que el metabolismo no son más que las reacciones químicas que ocurren en una célula con la finalidad de obtener energía para sustentar las diferentes funciones vitales, ¿cierto? Estas funciones vitales pues nos habla precisamente de la parte de crecer,
de renovarse, ¿sí? Entonces, vean cómo está relacionado todo esto con los seres vivos o con la materia viva, como así lo llaman, ¿no? La bioquímica. Algo que ya habíamos comentado, que era la parte, no es cierto, no es cierto, estaba hablando de catabolismo hace rato. Bueno, sí, de la parte de autótrofos y heterótrofos principalmente, ya hablamos que los autótrofos pues son los que tienen esta capacidad de ¿qué, chicos? ¿Se acuerdan? Producir su propio Producir su alimento. De producir su alimento, ya sea a partir, por ejemplo, las plantas, a partir del sol, ellos absorbiendo la energía del sol, pueden hacer la fotosíntesis y producir su propio alimento, por así decirlo, o simplemente es necesario para su metabolismo. Y la forma heterótrofa, pues nos dice son los que no pueden producir su propio alimento, ¿cierto? Y se nutren a partir de otras fuentes de carbono. ¿Como quiénes? Como nosotros. Como nosotros a final de cuentas, ¿no? Entonces, algo que hablamos ahorita precisamente de esta cuestión del catabolismo es una forma también del metabolismo y nos habla de la degradación de sustancias complejas a simples, que es el catabolismo, y anabolismo es sustancias complejas a partir de sustancias simples, ¿sí? Y nos dice, hay producción de energía y hay consumo de energía. A final de cuentas, esta es la relación entre el catabolismo y anabolismo. Como tipos de metabolismos, bueno, ya vimos los autótrofos y los heterótrofos, entonces ya vimos ahí, por ejemplo, cuáles pueden ser alguno de ellos, ¿no? No me voy a detener mucho en esto. En esta parte, pues los fotosintéticos también es otra forma de metabolismo, obtener la energía, que son los fotosintéticos y los quimiosintéticos. ¿Sí? Tenemos por aquí, por ejemplo, los que emplean la luz como fuente de energía, ya hablamos de ellos, que pueden ser plantas, algas, cianobacterias, ¿cierto? Las euglenas, por ejemplo, que también nos ayudan ahí un poquito a esta parte fotosintética, y las quimiosintéticas, que son las que obtienen energía de las reacciones químicas, ¿sí? Ya sean las bacterias del azufre o las bacterias nitrificantes. Estas bacterias del azufre, chicos, pues han estado muy utilizadas últimamente precisamente para la remoción de azufre en algunos mantos acuíferos, ¿sí? Y precisamente porque la degradan o porque llevan a cabo una reacción para que se puedan oxidar. Y finalmente, pues tenemos esta cuestión de los niveles de organización que ustedes ya lo vieron, ¿cierto? Ya lo vieron en biología y que todo empieza por la parte de los átomos. Y vean otra vez átomos, aquí tenemos lo que hablamos al inicio de la clase, carbonos, oxígenos, nitrógenos. Denme un minuto, chicos. ¿Asustado, Potter? ¿Qué pasó? Ok, entonces, y bueno, es un poquito de la parte de los niveles de organización, de cómo está constituido, ¿no? Hasta llegar a nuestros órganos, o por qué no, ya la parte de los sistemas en el cuerpo humano, ¿sí? Muy bien, chicos, el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, pero les tengo una tarea. Una tarea muy sencilla. Es que no sé hasta dónde la mandé. Acá está. Quiero que para el viernes, ojalá y puedan, y si los que ya la vieron, no importa, lo comentamos el día viernes, ¿va?
tienen como tarea ver esta película. ¿Alguien ya la vio? ¿Nadie? No. Ok. Quiero que la vean. Normalmente esta película la ven mucho para la cuestión bioética, pero creo que les va a ayudar bastante el conocimiento, bueno, más bien la película, para que ustedes vean qué tan importante es esta cuestión de la bioquímica en la vida normal, por así decirlo, en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, esta es su tarea para el día viernes. Fíjense mis tareas ahí. Está libre, la pueden encontrar en YouTube, la pueden encontrar en Netflix también. Los que tengan la plataforma, pues ahí está. Está bastante interesante y la retomamos el día viernes. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Me pueden hacer el favor? Sí. Sí, maestro. Sí, Miss. Sí, maestra. Sí, entonces, el día viernes platicamos de esta película, ya me dan sus puntos de vista, ¿va? Y cómo es que está relacionada con la bioquímica y qué pudieron ustedes observar, ¿va? Muy bien, chicos, pues bonito inicio de semana. Nada más la vamos a comentar, maestra. Sí. Sí, es que sí. Nada más lo comentamos porque nada más quiero que vean la relación de la vida cotidiana con la bioquímica o cómo nosotros podemos ayudarnos de la bioquímica en nuestra vida cotidiana, más bien también. ¿Sí? Entonces, Sí, Miss. ok. Bueno, entonces nos vemos el día viernes, chicos. Cuídense mucho. Bonita semana. Nos vemos, Miss. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego, Miss. Bye bye.